Había una vez en un denso y hermoso bosque un lobo llamado Antonio. Antonio vivía felizmente con su familia, disfrutando de los días de sol, de las brisas suaves y de la abundancia de la naturaleza. Él era un líder, un protector y un proveedor. Recolectar alimentos y asegurar la seguridad de su familia eran tareas que le daban un gran sentido de propósito y orgullo. A lo largo de los años, Antonio había demostrado ser un lobo fuerte y valiente. Con su sabiduría y valentía, había guiado a su familia a través de las estaciones cambiantes y los desafíos del bosque. Pero el tiempo, con su marcha implacable, no perdona a nadie. Y así como las hojas de los árboles que cambian de color y caen con la llegada del otoño, Antonio comenzó a notar los signos de la vejez en su propio cuerpo. En las profundidades del bosque, donde los árboles susurran historias ancestrales y el suelo está cubierto de una alfombra de hojas caídas, Antonio avanzaba lentamente. Sus pasos eran firmes, pero su corazón estaba cargado de dudas y tristeza. Recordaba con nostalgia los tiempos en que su vigor y energía eran su orgullo, pero ahora esos días se habían desvanecido, y la realidad de su fragilidad actual lo golpeaba con una fuerza implacable. Las mañanas en el claro del bosque eran particularmente difíciles. Antonio solía despertar antes que el sol, dispuesto a explorar y buscar alimentos para su familia. Cada amanecer traía consigo una promesa de nuevas aventuras y desafíos, y Antonio estaba siempre listo para enfrentarlos. Pero últimamente, el simple acto de levantarse le parecía una tarea ardua. Sus músculos protestaban y sus articulaciones dolían, recordándole que el tiempo había pasado sin piedad. Antonio observaba a su familia con ojos llenos de amor y preocupación. Su hijo mayor, un lobo fuerte y lleno de vida, asumía cada vez más responsabilidades. Antonio veía cómo su hijo dirigía a los más jóvenes, los guiaba hacia los lugares donde los pastos eran más verdes y los protegía de los peligros del bosque. Aunque se sentía orgulloso de su hijo, también experimentaba una sensación de vacío. La percepción de ser reemplazado le causaba un dolor que no expresaba. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de colores cálidos, Antonio se sentó a la sombra de un gran roble. Observó cómo su familia se movía con una armonía natural, una danza de cooperación y cuidado mutuo. Pero él se sentía como un espectador en lugar de un participante. Con cada día que pasaba, su temor de volverse una carga crecía más y más. La idea de enfermarse gravemente y no poder valerse por sí mismo lo atormentaba. Decidido a no ser una carga, Antonio tomó una difícil decisión. Esa noche, con el corazón apesadumbrado, se acercó a su familia. «Necesito un poco de tiempo para mí», les dijo, tratando de mantener la voz firme. «He estado sintiéndome cansado y necesito un poco de aire fresco y desestresarme. No será por mucho tiempo, solo unos días». Sus palabras eran un manto para cubrir sus verdaderas intenciones. En realidad, Antonio planeaba alejarse para siempre. No quería que su familia lo viera decaer. No quería que se preocuparan por él. Pensaba que al irse les estaba haciendo un favor, liberándolos de una carga potencial. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía adiós, pero intentó ocultarlas. No quería que sus seres queridos supieran cuán desgarradora era esta decisión para él. Con el amanecer, Antonio se adentró más y más en el bosque, cada paso alejándolo de su hogar y de aquellos a quienes amaba. El bosque, en su vastedad, parecía absorber su dolor, pero también le ofrecía una nueva perspectiva. Antonio caminaba con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera estar solo, donde su debilitado estado no fuera un problema para nadie más que para él mismo. Después de varios días de caminar, durante los cuales los recuerdos de su familia lo acosaban sin cesar, Antonio llegó a un claro desconocido. Aquí, el aire era fresco y el entorno tranquilo, perfecto para la soledad que buscaba. Se recostó bajo un árbol, su mente llena de pensamientos sombríos. Había tomado la decisión correcta. Realmente estaba haciendo lo mejor para su familia.
Mientras estaba sumido en sus pensamientos, escuchó un zumbido de actividad cerca. Levantó la cabeza y vio un grupo de hormigas trabajando en una fila organizada, llevando pequeñas migajas y hojas a su hormiguero. Una escena de colaboración y esfuerzo que le recordó a su propia familia. Sin embargo, algo diferente llamó su atención. Entre las hormigas trabajadoras, había una hormiga anciana que no estaba participando en el trabajo. Intrigado, Antonio se acercó a una hormiga joven y fuerte que parecía liderar la fila. «Disculpa», dijo Antonio suavemente. «He notado que esa hormiga anciana no está trabajando. ¿Por qué es eso?» La hormiga joven levantó la vista y, reconociendo la genuina curiosidad en los ojos de Antonio, respondió con respeto. «Esa hormiga anciana es nuestro padre. Cuando era joven, trabajó arduamente por nosotros, nos proporcionó alimento y nos protegió. Ahora es nuestro turno de cuidarlo. Él ya ha hecho mucho por nosotros, y aunque no pueda trabajar, su presencia es muy valiosa». Antonio se quedó pensativo. Las palabras de la hormiga resonaban en su mente. «¿No lo consideran una carga?», preguntó con cierta incredulidad. La hormiga joven sonrió. «Para nada. Nos trae momentos de felicidad. Sus historias de tiempos pasados nos motivan y sus consejos nos guían. Su experiencia es invaluable para nosotros». Este encuentro con las hormigas hizo que Antonio reconsiderara su situación. La idea de ser una carga había sido un peso constante en su mente, pero estas pequeñas criaturas le ofrecían una nueva perspectiva. Mientras continuaba su camino, sus pensamientos comenzaban a cambiar y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había valor en su presencia, incluso en su vejez. El bosque tenía más lecciones que enseñarle. Y Antonio estaba a punto de descubrir que su viaje no solo era físico, sino también una travesía hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del valor de la vejez. Tras su encuentro con las hormigas, Antonio continuó su camino, adentrándose más en el bosque. Los días pasaban, y aunque su cuerpo sentía el cansancio, su mente estaba más activa que nunca, reflexionando sobre las palabras de la hormiga joven. Cada paso lo llevaba no solo más lejos de su familia, sino también más profundamente dentro de sí mismo. Una tarde, mientras el sol empezaba a descender y las sombras se alargaban, Antonio llegó a un pequeño arroyo. El murmullo del agua era tranquilizador, y decidió descansar un poco. Bebió del arroyo, y luego se tumbó a la sombra de un sauce llorón, sus pensamientos divagando entre recuerdos y dudas. De repente, oyó un suave ruido en la maleza. Al levantar la cabeza, vio a una liebre anciana que se acercaba lentamente al arroyo. La liebre tenía el pelaje canoso y los movimientos lentos, pero sus ojos brillaban con una energía inusual. Antonio la observó con curiosidad mientras la liebre se detenía a beber agua. «Hola», saludó Antonio amablemente. «¿Cómo te llamas?». La liebre levantó la vista y sonrió. «Me llamo Margarita, ¿y tú quién eres?». «Soy Antonio», respondió el lobo. «Estoy en un viaje, buscando algo». Margarita asintió, como si entendiera perfectamente. «Todos estamos buscando algo, Antonio. ¿Qué es lo que buscas tú?». Antonio suspiró, sintiendo la necesidad de compartir sus preocupaciones. «No quiero ser una carga para mi familia. Me he alejado de ellos porque ya no soy tan fuerte como antes. Y temo que si enfermo, solo seré un problema para ellos». Margarita lo miró con compasión. «Entiendo tus miedos, Antonio, pero déjame contarte una historia, ¿te parece?». Antonio asintió, intrigado por lo que Margarita tenía que decir. «Cuando era joven, yo también era fuerte y rápida», comenzó Margarita. «Podía saltar grandes distancias y encontrar la mejor comida para mi familia. Pero con el tiempo, mi cuerpo se fue debilitando. Me preocupaba lo mismo que a ti, no quería ser una carga. Sin embargo, mi familia me demostró que el valor de un individuo no está solo en su capacidad física. Un día, un gran peligro acechó a nuestra familia. Una serpiente se acercaba a nuestro hogar. Y aunque yo no podía luchar físicamente, recordé algo que me había enseñado un viejo amigo. El conocimiento y la experiencia son armas poderosas.
Utilicé mi conocimiento del terreno y mis años de experiencia para guiar a mi familia a un lugar seguro. La serpiente se perdió y nosotros nos salvamos. Antonio escuchaba atentamente cada palabra de Margarita, resonando en su corazón. Desde entonces, continuó Margarita, mi familia me ha valorado no solo por lo que puedo hacer físicamente, sino por lo que puedo aportar con mi sabiduría y experiencia. Ellos me cuidaron en mis momentos difíciles, no por obligación, sino por amor y gratitud. Las palabras de Margarita eran como un bálsamo para el alma de Antonio. Se dio cuenta de que había subestimado su propio valor y el amor de su familia. Margarita se despidió con una sonrisa y Antonio se quedó junto al arroyo, reflexionando sobre la historia que acababa de escuchar. A medida que el sol se ponía, Antonio decidió que era hora de regresar a su hogar. El viaje había sido revelador y le había dado una nueva perspectiva sobre su lugar en la familia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar sus miedos y aceptar el amor y el cuidado de su familia. Con el corazón más ligero y una determinación renovada, Antonio emprendió el camino de regreso. Cada paso que daba, aunque lento, estaba lleno de esperanza y confianza. Su familia lo estaba esperando, y aunque su cuerpo ya no era el mismo, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Al llegar al borde del claro donde vivía su familia, Antonio se detuvo un momento para observarlos. Sus hijos jugaban y reían, su compañera los miraba con amor, y en ese instante, Antonio supo que había tomado la decisión correcta. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, se acercó a su familia, listo para compartir con ellos todo lo que había aprendido. La familia de Antonio lo recibió con abrazos y alegría, sin preguntar por qué se había ido ni cuánto tiempo había estado fuera. Simplemente estaban felices de tenerlo de vuelta. Antonio, con lágrimas en los ojos, comprendió que el amor de su familia no estaba condicionado por su fuerza física, sino por el lazo irrompible que los unía. Desde ese día, Antonio encontró una nueva manera de contribuir. Sus historias y consejos se convirtieron en una fuente de sabiduría para los más jóvenes, y su presencia, un recordatorio constante del valor del amor y el respeto mutuo. Aprendió que el verdadero valor no reside solo en lo que uno puede hacer, sino en quién uno es para los demás. Así, en el corazón del bosque, la familia de Antonio vivió en armonía, aprendiendo unos de otros y cuidándose mutuamente, recordando siempre que el respeto y el amor son los pilares que sostienen cualquier familia, sin importar las circunstancias. Y así, el bosque siguió siendo testigo de las vidas de sus habitantes, un lugar donde cada criatura, sin importar su edad o condición, tenía un lugar y un propósito. Fin.